Muy buenas tardes, damas y caballeros, dueños de este canal, suscriptores fieles de este canal. Gracias por estar este día de hoy aquí. Les deseo que estén teniendo un bonito día, noche, mañana, tarde, lo que sea que ustedes estén teniendo. Y el día de hoy les traigo un video muy bonito y muy bueno, que es el cómo revisar un sensor MAP si tenemos un problema de un sensor MAP. MAP, para los que no sepan, significa Manifold Absolute Pressure, que significa sensor que monitorea la presión del vacío del múltiple de admisión del motor. Entonces, damas y caballeros, estos sensores son sensores de 3 cables. En un cable van a tener referencia de la computadora. En otro cable van a tener baja referencia de la computadora también, que baja referencia significa tierra. Y en el otro cable van a tener la señal que va de retorno hacia la computadora desde el sensor, la medida. Cuando ustedes van a ver que la computadora va a poner el motorcito amarillo en el tablero de su camioneta, mis estimados, cuando el que está ahí, cuando haya un corto en el cable de la referencia, cuando haya un cable reventado también, o en cualquiera de los cables haya un corto o haya un cable reventado. Cuando la computadora ponga el motorcito amarillo, ustedes van a ir con un escaneador. Mucha atención, porque vamos a hacer esta prueba en 2 pasos. Un paso lo vamos a hacer el cómo revisarlo con un escaneador para los que tengan un escaneador, y el otro paso lo vamos a hacer con un multímetro para los que no tengan un escaneador y lo quieran hacer solamente con un multímetro. Entonces el primer paso va a ser hacerlo con el escaneador. Lo primero que van a hacer es conseguir un multímetro como este. Ahí está el código que ha puesto la computadora, P0108 MAP o Barometric Pressure High Input. Este código lo que significa es que hay un problema en los cables. High Input, la computadora está monitoreando que está arriba de lo normal la lectura que la computadora debe leer. Entonces, esto es por un problema causado que yo le hice para que ustedes pudieran ver el código. Cuando miren ustedes que dice circuit, eso va a significar problema de cableado y no problema del sensor. Ok, entonces, entendido eso, vamos a encender el motor para ver las medidas que está tomando el sensor, y nos vamos a ir a leer la live data para ver si miramos allí. Esto es para los que tengan escaneador. Luego viene la prueba para los que no tengan escaneador o solo tengan un multímetro. Aquí, como podemos ver, el sensor MAP tiene 43.1. Eso es porque el motor no está caliente todavía. Para que el sensor MAP funcione bien, debe de estar el motor en temperatura normal, o sea, en temperatura ya caliente, en operación normal del sensor. Entonces, el voltaje para los que tengan esto y tengan la opción del voltaje del sensor también, el voltaje del sensor debe de estar
en 1.22 voltios con el motor en relanti. Relanti, que significa el motor encendido pero sin acelerarlo, ¿verdad? O con el platillo del acelerador cerrado, el cuerpo del acelerador cerrado, ¿ok? Entonces, así como está ahorita, pues deberá marcar el voltaje del sensor aquí en el escaneador 1,22 más o menos. Ahorita está marcando 0,25, pero es porque el motor está frío, ¿verdad? Entonces el TP angle o TP angle por ciento va a estar de 5 a 7 en un sensor que está funcionando bien y que obviamente no tiene introducción de aire en el múltiple de admisión. Entonces también el map sensor, el sensor map, con la llave en on pero con el motor apagado, deberá marcar 98 kPa para los que tengan ¿cómo se llama? Escaneadores avanzados, señores. Muy bien, recuerden ustedes esto. Esto también va para los de la otra prueba de multímetro. El motor va a poner la luz en el tablero de motorcito encendido amarillo cuando la computadora detecte un valor calculado que no está en el rango de lo normal. También va a poner el motorcito amarillo y el código cuando detecte que hay mucho carbón en el cuerpo del acelerador y que no está cerrando bien el cuerpo del acelerador. Entonces hay una entrada de aire allí, por lo tanto el vacío se pierde del múltiple de admisión. Señores, esto es para los que tienen multímetro y también para los que tienen escaneador. Muy bien, dicho esto, vamos a hacer la prueba. Ok, damas y caballeros, para hacer la prueba del multímetro vamos a buscar tres cosas, ya que el sensor es de 3 cables. Lo primero que vamos a buscar es que esté llegando 5 voltios de referencia de la computadora al sensor. Lo segundo que vamos a buscar es que haya 0 voltios de tierra, o que haya tierra proveniente de la computadora. Y lo tercero que vamos a buscar es la señal del sensor hacia la computadora. Recuerden muy bien, estimados, que si ustedes tienen un sensor MAP que tiene una manguerita, deberán revisar esa manguerita para ver si no está rota o si no tiene abrazaderas flojas, porque por ahí podrían estar perdiendo vacío. Muy bien, entonces yo ya tengo aquí un tipen, así se llaman, para revisar este cablecito, porque sé que voy a estar con una sola mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer para revisarlo con el multímetro? Vamos a conectar una pincita negra en el negativo de la batería, o sea en el negro, y lo conectamos al multímetro. Vamos a seleccionar en 20 voltios directos el multímetro y vamos con la pinza, con la punta roja, a tocar el pasadorcito. Entonces vamos a buscar 5 voltios de referencia que vienen de la computadora. Si tienen estos 5 voltios, estamos bien con el cable y la computadora. Entonces, si no tienen estos 5 voltios, hay que revisar problemas con la computadora o con el cable que viene de la computadora. 5 voltios de referencia. Muy bien, ya que tenemos esto, vamos a pasar el pin al otro cable, que es la tierra proveniente de la computadora. Por la parte de atrás del sensor
y vamos a revisar qué lectura tenemos ahí. Como pueden observar, estamos tocando el pasadorcito y tenemos una lectura de 0 voltios. 0 voltios. Lo que significa que esa es la tierra proveniente de la computadora. La pueden hacer también con continuidad de tierra a tierra para ver si tiene continuidad. En este caso lo vamos a dejar así porque pues no quiero alargar mucho el video. Entonces tenemos 0 voltios. Muy bien, esa es la tierra del sensor. Ahora vamos a movilizar el pin hacia la otra terminal, que es la última que nos queda. Cuando el MAP tiene 4 cables, este otro cable va hacia el sensor MAF o hacia el sensor de temperatura que está en la entrada del ducto, en el filtro, ¿ok? Pero este nomás tiene 3, entonces solamente está conectado con la computadora. Muy bien, en ese otro cable lo que vamos a buscar son la señal que va hacia el sensor. Tocamos el pasador y podemos ver que hay 1,44 voltios, ¿ok? Entonces esa es la señal que va hacia la computadora. Si su sensor no está marcando cerca de 1,44 voltios, 1,57 tenemos aquí, 1,44, si su sensor no marca de entre 1 voltio a 2 voltios, ese sensor o está sucio, hay que sacarlo. Ese sensor está sucio, hay que desatornillarlo, limpiarlo bien y ponerlo de nuevo. Y si continúa igual con el problema, van a tener, mis estimados, que limpiar también el cuerpo del acelerador, que viene siendo este, en donde viene el aire del filtro. Como pueden observar, ahí está el filtro y aquí viene el aire. Este es el cuerpo del acelerador. Muchas veces es automático, es eléctrico como este, otras veces tiene el cable. Entonces tiene un cable que ustedes le pueden acelerar. Entonces este es el cuerpo del acelerador. Este deberán destrabarlo de aquí, limpiarlo bien por dentro con limpiador de carburador y hacer la prueba nuevamente, caballeros. Revisen bien. Si ustedes tienen un sensor MAP que tiene una manguerita como esta, revisen bien que la manguerita no tenga las abrazaderas flojas o que la manguerita esté rajada, porque eso va a ser un problema para su sensor MAP. Entonces, damas y caballeros, espero que este video les sirva mucho, porque ese es el propósito. Al final del video les voy a dejar una cajita en donde ustedes pueden apretarle y suscribirse a este canal para que miremos otros videos que vienen en camino, y compártanlo, denle like si les gusta el video, y si no, pues ustedes sabrán. Muchas gracias, que el Señor los bendiga, yo ya me voy.